Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 64 de la Ley del Seguro Social, el cual se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la tribuna el diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna porque quiero poner a consideración de todas y todos ustedes la presente iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 73, 89 y 92, con el objeto de resolver un problema que en los últimos años ya se nos está volviendo cotidiano. Se trata de hacer enmiendas constitucionales que impidan que el Ejecutivo Federal siga abusando, como lo ha venido haciendo hasta ahora, de su facultad de expedir los reglamentos para su correcta aplicación que requieren las leyes, ya que las elabora con una lentitud extrema o simple y arbitrariamente no las elabora. O lo que es peor, expide reglamentos contrarios al espíritu de las leyes que pretende regular. Esto último, por cierto, es una herencia del salinato, el cual amenaza con regresar, ahora con copete, pero eso estará por verse todavía. Ciertamente se trata de una práctica desleal, ya que si el Ejecutivo no se identifica con una ley, la pretende manipular y anular a través de su facultad reglamentaria. El Ejecutivo Federal expide entonces los reglamentos de manera prácticamente discrecional y caprichosa. Está claro para todos nosotros, o quisiera creer que así es, que cuando una atribución constitucional permite abusos, significa que no está armonizada con el debido equilibrio que deben guardarse los poderes entre sí, lo cual trastoca uno de los principios esenciales para la democracia y por tanto para la justicia. Continuamente los que integramos las cámaras del Congreso de la Unión y ahora esta comisión permanente, nos vemos en la penosa necesidad de estar exhortando al Ejecutivo Federal para que dé el debido cumplimiento a la expedición de reglamentos necesarios para la exacta observancia de las leyes. En los últimos gobiernos se ha usado este malhadado recurso de manera constante, como arma contra el pueblo, como un resquicio para atorar de manera irresponsable el complejo proceso legislativo que implica la elaboración de leyes y decretos. Esta práctica en realidad nos muestra el desprecio del Ejecutivo a un legislativo plural y democrático como es el que encarnamos nosotros, los que estamos aquí. Por solo poner algunos ejemplos recientes, en varias ocasiones las cámaras del Congreso han solicitado al Ejecutivo Federal la emisión del reglamento de la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Esta ley, en el contexto actual de violencia en nuestro país, es indispensable para proteger la vida, la integridad y la dignidad, sobre todo de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, el Ejecutivo, que tantos golpes de pecho se da a favor de la familia, solo en abstracto, se ha negado en repetidas ocasiones a emitir este reglamento. ¿Por qué razón? ¿Qué intereses puede tener el Ejecutivo para no emitir este reglamento? Les doy otro ejemplo, más grave y más triste. ¿Cómo es posible que el Ejecutivo no haya emitido el reglamento para la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como la Ley 5 de junio, y que fue elaborada justamente para prevenir los accidentes de lo que hoy tristemente conmemoramos? Una de las tragedias más dolorosas que hemos vivido en los días y en esta época, en los días actuales, en donde perdieron la vida 49 niños y niñas inocentes en la guardería ABC y otros 76 infantes quedaron con lesiones de por vida. ¿Cómo respondió el Congreso? Con la aprobación de una ley integral de cuidado infantil que justamente previene este tipo de accidentes. ¿Cómo respondió el Ejecutivo? Es hora de que no emite el reglamento y es hora de que los principales responsables de la tragedia
andan tan campantes por las calles, unos y otros incluso haciendo campañas, otros coordinando campañas y otros los han quitado de coordinaciones de campañas. También está pendiente el reglamento para la ley de ayuda alimentaria para los trabajadores y la expedición del reglamento para la ley de migración, por citar algunos cuantos ejemplos. Esta permanente tuvo que integrar un grupo plural para ir a la Secretaría de Gobernación a exigir la publicación del reglamento de la ley de migración. Este último, por cierto, debió ser publicado por el Ejecutivo desde diciembre del año pasado y por lo pronto solo existe un proyecto que es absolutamente contrario al contenido de la ley, lo cual muestra que el presidente se faculta a sí mismo con, o mejor dicho, usurpa de hecho las funciones del Poder Legislativo, reglamentando de manera opuesta a las leyes que aprueba este Congreso de la Unión. Por todo lo antes expuesto, es intención de la presente iniciativa que se reforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para darle mayor fuerza al Poder Legislativo en cuanto a la facultad de revisión de los reglamentos que expide al Ejecutivo, garantizando que se respete en todo tiempo y se desarrolle al detalle para su correcta aplicación la pretensión del legislador al aprobar determinada ley o decreto. También se le da la facultad a las cámaras del Congreso de la Unión para llamar a comparecer al secretario de Gobernación para que explique sobre la omisión o tardanza en cuanto a la expedición de un reglamento determinado como medida de apremio y esclarecimiento, y también para que explique, de ser el caso, los contenidos que a juicio del Poder Legislativo controviertan el espíritu y el propósito de la ley o decreto motivo del reglamento en cuestión. Por ello es que pongo a consideración de ustedes esta iniciativa y espero que su versión definitiva quede en el diario de los debates para que quede constancia de nuestra preocupación. Es cuanto. Sí, con mucho gusto, diputado. La iniciativa será insertada de manera íntegra en el diario de los debates y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Tiene ahora la palabra el senador Julián Huitrón Fuentevilla, a nombre propio y de los senadores Dante Delgado, Ericel Gómez Nucamendi, Alcibiades García Lizardi, Eugenio Gobea Arcos y Jacob Polewski, para presentar proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Civil Federal. Con su venia, señor presidente, compañeros, compañeras, diputados y senadores, el tema del derecho familiar es recurrente y en este caso específicamente me quiero referir a algo que probablemente atraiga la atención de ustedes, porque el Código Civil Federal en el siglo XXI, hoy vigente en todo el país, sigue conservando calificativos peyorativos para los hijos, atendiendo al origen de las relaciones sexuales de sus padres. Es una afrenta que el Código Civil Federal tenga hijos expósitos, abandonados, adulterinos, de madre o padre desconocidos, legitimados, naturales, de matrimonio, de concubinato, adoptivos, y que en ocasiones, sin hipérbole ni metáforas, digo qué bueno que no conocieron que existían los hijos mánceres o los barraganos, porque seguramente los tendríamos en el Código Civil Federal.
aquellos mánceres habidos entre quien ejercía la prostitución como oficio y un hombre común, o el barragano, cuando Alfonso el Sabio dio permiso para que en un momento dado los curas pudieran tener una concubina. Pero hoy, en el siglo XXI, los legisladores federales, y a eso los exhorto, algo debemos hacer para que en un momento dado, como lo propongo en esta iniciativa, se reformen los artículos 54 al 86, así como el 360, otros 5 o 6 se adicionen y otros definitivamente se deroguen, partiendo de un supuesto fundamental, y así lo asiento en la reforma del artículo 54, para marcar la pauta a todos los jueces del registro civil en el país. Todos los hijos, dice la propuesta, son iguales ante la ley, la familia y el Estado, y no deben recibir calificativo alguno que los discrimine. Ante esto, no tiene razón de ser que haya la institución de la legitimación. ¿Por qué? Porque son hijos habidos antes de que sus padres se casen, y en un absurdo, durante la ceremonia de su matrimonio, esos hijos que a veces le llevan hasta la cola a la mamá, dicen ellos son legitimados por el matrimonio de sus padres. ¿Por qué no, si insistimos en calificar en la materia de la filiación, por qué no decimos se presenta el padre adulterino y reconoce a su hijo? ¿Por qué no decimos la madre adúltera? Porque ni la madre ni el padre van a permitir que se les califique, pero sí a los hijos. ¿Qué va a ocurrir, como sigue vigente en el Código, el decir que los hijos incestuosos deben reconocerse, se pueden reconocer, y que se consigne que el papá es también su hermano, y dice ingenuamente el legislador que yo propongo desaparezca esto, que no debe asentarse en el acta que son incestuosos? ¿Y qué hacer con los expósitos, los abandonados o los huérfanos, que no tienen madre ni padre en el mejor sentido de la expresión? Porque en un momento dado, esta materia, que no es de impuestos, que no es electoral, toca lo más sensible de las fibras que tenemos y lo más importante que tenemos los mexicanos, que es la familia. ¿Para qué es todo lo que estamos haciendo? ¿Para qué convocar elecciones? ¿Para qué hacer todas estas propuestas? Si lo más importante que tenemos cada mexicano, que es la familia, no nos importa. No estamos preocupados por proponer reformas que verdaderamente los protejan. Y en esta congruencia de Movimiento Ciudadano, hemos hecho la propuesta del Código Familiar Federal, de la CONACOSANI para controlar las adopciones nacionales e internacionales, que los niños y las niñas son llevados al extranjero. En la misma forma propusimos la pensión alimenticia prenatal, y hoy esta reforma precisamente tiene como propósito que los hijos, que las niñas, que la madre, que el padre no reciban calificativo alguno por el origen de su nacimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Sí, permítame eso. Sonido en el escaño del diputado Benítez Treviño. Sonido en el escaño donde se encuentra el diputado Benítez Treviño, por favor. Gracias, señor presidente. Para felicitar al señor senador, creo que esta iniciativa es de la mayor trascendencia, y pedirle que me haga el honor de suscribirla junto con él. Si acepta. No, el doctor
dice que está, por supuesto, de acuerdo, entonces tomaremos nota y quedará suscrita la iniciativa por los compañeros legisladores que así lo desean, el diputado Benito Estreviño, la senadora Ludivina Menchaca, el diputado Guerra Abud, el senador Arroyo, el senador Castro Trente, el senador Soreda Novelo. En fin, le pido a la Secretaría que me ayude tomando nota de las compañeras y compañeros legisladores que desean suscribir la iniciativa, la cual se turna a Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores. Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse conforme a la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. En otro apartado del orden del día, tenemos la primera lectura a 21 dictámenes de la primera comisión con proyectos de decreto que conceden permisos para prestar servicios en representaciones diplomáticas, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Côte d'Ivoire en la ciudad de Cuernavaca y para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de este día, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura de los 21 dictámenes de la primera comisión. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Muchas gracias. Quedan de primera lectura. Compañeras y compañeros, tenemos ahora la discusión de 19 dictámenes con puntos de acuerdo. 10 corresponden a la primera comisión y 9 a la segunda comisión. Todos los dictámenes están publicados en la Gaceta del día de hoy. Ustedes han podido tomar conocimiento de ellos y solo se ha recibido en esta mesa directiva aviso de reserva para su discusión en lo particular de los siguientes dictámenes de la primera comisión. El relativo al estado que guarda el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas. El relativo al segundo debate presidencial para que sea transmitido en cadena nacional y otro sobre la asignación presuntamente irregular de contratos a diversas empresas que supuestamente pertenecen a Claudia Rincón Pérez, así como el relativo a la asignación de contratos que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social a la empresa denominada Certeza Laboratorio Clínico y Suministros Médicos LACE, Sociedad Anónima de Capital Variable. Estos son los dictámenes que quedarán reservados para su discusión y votación en lo particular. Todos los demás, es decir, los 15 restantes que no fueron reservados, procede a consultar a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueban. Consulta a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes que no se reservaron para discusión. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobados los 15 dictámenes de las comisiones, comuníquense y procederemos a la discusión y votación en lo particular de los dictámenes que fueron reservados. Empezaremos con la discusión del dictamen de la primera comisión con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir los reglamentos de diversas leyes y solicita a la Secretaría de Gobernación informe el estado que guarda
el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas. Como ya hemos señalado, este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, por lo que ruego a la Secretaría dar lectura para información de la Asamblea exclusivamente de su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Primero, se exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a expedir a la brevedad el reglamento de la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011. Segundo, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a expedir el reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria publicada el 17 de enero de 2011. Tercero, se exhorta al Ejecutivo Federal a expedir el reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada el 24 de octubre de 2011, enfatizando la conveniencia de que en la elaboración de este se procure propiciar la mayor participación posible de organizaciones civiles abocadas a derechos de la infancia, así como el que éste recoja con la mayor integridad posible el sentido y propósitos de la referida ley. Cuarto, se solicita a la Secretaría de Gobernación informe sobre el estado que guarda la publicación de la Ley General de Víctimas, aprobada por la Cámara Revisora el 30 de abril de 2012 y remitida al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Quinto, la Comisión Plural de Legisladores de la Comisión Permanente, que mantiene relaciones institucionales con la Secretaría de Gobernación para efecto de la publicación de ordenamientos pendientes, realizará las gestiones conducentes, de cuyos resultados informará a la Comisión Permanente. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Está a discusión este dictamen y ha solicitado y se le concede el uso de la palabra al diputado don Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene usted el uso de la palabra, don Humberto. Con su venia, señor presidente. Compañeros integrantes de la Comisión Permanente, el artículo 89 constitucional establece las facultades y obligaciones del presidente de la República. Y la primera es promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Son dos, pues, las obligaciones constitucionales del presidente: promulgar las leyes que expide el Congreso de la Unión y expedir los reglamentos para que éstas sean acatadas. Y yo encuentro una contradicción en el comportamiento del presidente de la República, porque lo hemos exhortado reiteradamente a que cumpla con su obligación de promulgar varias leyes y expedir varios reglamentos. Y es el momento en que no lo hace. Yo quiero que aprobemos no exhortar al presidente de la República, conminar al presidente de la República, porque conminar es advertir de las consecuencias jurídicas de una omisión. Conminar es amenazar con aplicar la ley. El exhorto es una invitación. No omito recordar que está en falta en el reglamento de migración el reglamento para la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Acabamos de honrar a los niños que fallecieron en la instancia ABC a 1 año y todavía no tenemos el reglamento. El reglamento de la ley de migración y finalmente la ley general de víctimas. ¿Por qué en unos casos el Ejecutivo sí cumple y en otros casos no? Pongo un ejemplo. Acabamos de aplaudir
que se han cumplido los requisitos constitucionales del 135 del constituyente permanente, con la adición a la fracción 21 del artículo 73 constitucional para proteger a los periodistas. Esta, compañeros legisladores, fue una reforma que aprobamos el mismo día, es decir, el 30 de abril, en que aprobamos también la Ley General de Víctimas de los Delitos. ¿Por qué en un caso sí y en otro no? Por eso es de la mayor relevancia que sigamos insistiendo en que el secretario de Gobernación, servidor público subordinado encargado de la promulgación de las leyes, empleado del presidente de la República, cumpla con la obligación que tiene, porque el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal lo regula como jefe de gabinete y responsable de aterrizar las decisiones del presidente de la República. Todavía no entendemos por qué no se han expedido varias leyes. Hoy es el número 27. Faltan 3 días para que el Ejecutivo formule observaciones a la Ley General de Víctimas del Delito. Si no la quiere publicar, compañeros, que nos diga cuáles son sus observaciones. Pero el trámite en la Cámara de Diputados fue escrupuloso. Yo, cuando presenté el dictamen, les pedí a todos ustedes, los diputados obviamente, su voto para que aprobáramos la minuta que envió el Senado de la República. Así se hizo, así lo comunicó el presidente de la mesa directiva, y lo que hace falta en este momento es que el presidente de la República promulgue la Ley General de Víctimas del Delito. Pero insisto, yo no hablaría de un respetuoso exhorto, yo hablaría de una enérgica conminación para que el presidente de la República cumpla con su obligación constitucional de promulgar y dar a conocer al pueblo de México las leyes que expide el Congreso de la Unión. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado don Humberto Benítez. Informo a la Asamblea que han solicitado hacer uso de la palabra en esta discusión en lo particular de este punto de acuerdo el senador don Carlos Sotelo y el diputado Martel López. En ese orden, y don Francisco, por supuesto, senador don Francisco Arroyo. Tiene el uso de la palabra, luego tomaré notas. A ver, sonido, permítame. Sonido en el escaño del diputado Martel López. Primero dígame con qué propósito solicita. Gracias. Sonido desde su escaño. Senador, presidente, para solicitarle la posibilidad de hacerle una pregunta muy concreta al señor orador, lo cual omitiría mi participación en tribuna. Estoy consciente de una práctica parlamentaria en los diputados. Cuando está a discusión un tema, las preguntas, las interpelaciones, se hacen con el propósito de solicitar información pertinente. En este caso, siendo de la misma bancada, no habiendo la posibilidad de que el orador aporte más información que su punto de vista, no siendo presidente de comisión, no debiera proceder, pero voy a respetar la práctica de los diputados, no es ni ordinaria ni reglamentaria. Formule usted la pregunta e inmediatamente después, si usted acepta contestarla, dé respuesta puntual a la cuestión que le plantee el señor diputado, en el entendido de que es para sustituir o suplir su participación en el debate. Le agradezco mucho, señor presidente,
también yo creo que valdría la pena conocer lo que en este mismo recinto como práctica se ha venido dando desde sesiones pasadas, donde desde luego con la posibilidad de profundizar en dudas sobre lo expuesto por el compareciente, se ha estilado ya en el reglamentillo no escrito el poder tener este tipo de actividad. Si en el Senado no se hace, en la comisión permanente que se está desarrollando en este recinto ya ha empezado a haber práctica en la materia. Pero de todas maneras sostengo que me abstendré de participar ante la posibilidad de preguntarle lo siguiente, en su opinión estrictamente de carácter jurídico. Fuimos Cámara Revisora en cuanto a la ley de víctimas. Tuvo su origen en esta honorable Cámara de Senadores. ¿Cuál es la facultad legal después de haber sido aprobada por el Pleno de la Cámara de los Diputados como Cámara Revisora y enviado a la Secretaría de Gobernación como procede legalmente, el hecho que pueda facultar a un presidente que no a una mesa directiva, subrayo, sin consulta absolutamente a nadie, 3 horas después de haber llegado el 10 de mayo a la Secretaría de Gobernación buscando o las observaciones o su publicación, el hecho de que 3 horas después se haya solicitado su regreso. Por cierto, en un... ¿Puede oficio... formular su pregunta, señor diputado? Si quiere, a usted se lo explico en lo personal, lo que estoy preguntando, si no me alcanza el tiempo que usted obsequió exactamente me dio y que mucho le agradezco. Dije y repito, señor presidente, estoy preguntando facultades de carácter legal para que como Cámara Revisora hayamos tenido 3 horas después un regreso, por cierto, e iba a terminar cuando usted me lo interrumpió, por cierto, firmado única y exclusivamente por un secretario técnico de la mesa directiva, ni siquiera por la mesa o el presidente en representación de la misma. Y lógico, esto me lleva aparejado la segunda pregunta, que gracias por darme tiempo para reflexionarla porque me iba a quedar con inquietud. Si la computación del tiempo en la reforma constitucional que hicimos, para poder ser publicada u observada, se vencería en todo caso 30 días después del 10 de mayo o 30 días después de este jugueteo en el que nos vimos envueltos, por lo que la ley se regresó a la Cámara, creo yo, y usted opinará, con facultades dudosas del presidente de la misma y firmado por un secretario técnico de mesa directiva. Si me permite, señor presidente. Sí. Primero quiero las dos respuestas puntuales. Manifestar que como presidente de la Comisión de Justicia yo presenté el dictamen ante el Pleno de la Cámara de Diputados, validando la minuta proveniente de este Senado de la República, señor presidente. Y cuando concluí, le pedí al presidente de la mesa directiva que lo turnara de inmediato al presidente de la República para que cumpliera con su obligación constitucional de promulgar la Ley General de Víctimas del Delito. Segundo, no hay fundamento, señor diputado Martel, no lo veo yo, para, al margen de lo que establece la técnica legislativa, se haya solicitado al secretario de Gobernación la devolución del dictamen por un secretario técnico, no por el presidente de la mesa directiva. Y tercero, y soy enfático, señor presidente, para mí el plazo para la promulgación, si no hay observaciones, se vence el próximo viernes, que son los 30 días que establece la ley. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. En mérito de que me obliga principalmente a conducir el debate, le ofrezco el uso de la palabra al señor Carlos Sotelo, reservándome posteriormente comentario estrictamente reglamentario, que también la aplicación del reglamento me obliga. Pero en mérito de darle secuencia al debate, tiene el uso de la palabra el senador don Carlos Sotelo. Muchas gracias, presidente. Para nosotros también
Este 10 de junio vence el plazo que prevé la ley para la publicación de la ley de víctimas. Ha circulado en el Congreso los acusos de recibo respectivos de la remisión del decreto correspondiente al Ejecutivo Federal. Por eso está este exhorto en el dictamen que se está discutiendo. La aprobación de una ley de víctimas por parte del Senado y del Congreso de la Unión, de manera unánime, fue una buena noticia para las víctimas de la guerra desatada por este gobierno de Felipe Calderón, tanto los agraviados por autoridades como los afectados por la violencia de la delincuencia organizada. En los discursos elogiosos de esta ley, se habló por parte de representantes de todos los partidos de las bondades de una legislación avanzada, el derecho a la reparación integral del daño y a la asistencia jurídica, médica y económica de quienes padezcan ataques de la delincuencia o abusos en sus garantías individuales por parte de las autoridades. Prevé dicha ley la creación de un registro nacional de víctimas y de un fondo permanente de ayuda y reparación integral, y pone esos mecanismos bajo el control de un sistema nacional de víctimas en el que estarán representadas las organizaciones de la sociedad civil. Plantea, pues, la existencia de mecanismos institucionales que obliguen al Estado a reconocer y reparar los abusos y atropellos cometidos contra la población, ya sea por delincuentes o por las propias autoridades, como ha sucedido. Tal omisión, su publicación, que hoy por hoy se traduce en un margen de desprotección para la población y en un manto de impunidad para quienes atentan contra esta, ya sea dentro de las instituciones o fuera de ellas, se torna más grave en un momento como el presente, en el cual convergen la violencia y la barbarie de las organizaciones delictivas con los atropellos y vejaciones cometidas por autoridades en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, y cuando los gobiernos de los distintos niveles han manifestado falta de interés por la situación de las víctimas en general. Y digo omisión porque si bien son 30 días, bien pudo haberse publicado en la semana inmediata posterior, al haber recibido después del 10 de mayo el texto correspondiente. Sin embargo, en diversas etapas del camino de esta ley, han sido representantes de Acción Nacional quienes han intentado sabotear su preparación, su discusión y ahora su promulgación. Ello refleja sin duda la postura del presidente Calderón, que nunca vio con simpatía dicho ordenamiento legal, que sin duda es el reconocimiento pleno de su fracaso en la lucha contra la delincuencia organizada. Más recientemente, los candidatos a la presidencia de la República de todos los partidos se reunieron con los miembros del Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad. Se les planteó una agenda para la paz, se les dieron a conocer casos concretos de ciudadanos afectados por la violencia de corporaciones policíacas y militares, gobiernos estatales y de la delincuencia organizada. Cada uno de ellos respondió con algunos compromisos. Solo Andrés Manuel López Obrador señaló que no tenía objeción alguna para firmar la agenda presentada en favor de la paz con justicia y dignidad. Lamentablemente, la polémica alrededor del voto en blanco de Javier Sicilia oscureció este compromiso fundamental de nuestro candidato presidencial. No es momento, compañeras y compañeros legisladores, para regatearles a las víctimas de violencia criminal y del Estado mexicano las normas mínimas para la reparación del daño y la justicia. En las manos del Ejecutivo Federal está ya la promulgación de esta ley, paradójicamente un gobernante que ha sido llevado ante la Corte Penal Internacional por este proceso. Tendrá que firmar o no la promulgación de una ley fundamental para reparar en una mínima parte los estragos de una guerra absurda e inútil, vistos sus resultados costosos, que ha agraviado también a nuestras Fuerzas Armadas y que ha roto el tejido social en varias entidades del país y que ha estancado el turismo y las actividades productivas en ciudades muy importantes del norte de México. Las víctimas no pueden seguir siendo invisibles a los ojos de la clase política. Hay compromisos claros y rotundos
Hay una agenda planteada para la paz. Ojalá los discursos de los representantes de todos los partidos no queden solamente en buenas intenciones. Por nuestra parte, Andrés Manuel López Obrador ha dado su palabra y sin duda alguna la cumplirá como nuevo presidente de las y los mexicanos, hecho que ya se perfila a lo largo y ancho de nuestro país. Por ello, la bancada del Partido de la Revolución Democrática suscribe no solamente el exhorto, sino la exigencia o como se planteó, la conminación para que el Ejecutivo Federal publique, además de los reglamentos, informe el estado que guarda la publicación de la Ley de Víctimas, remitida el 10 de mayo y por lo tanto hasta el día 11 de junio para observaciones en su caso o el 9 para su publicación. Esperaríamos que en torno a ello haya, más que el informe al que conminamos, pues la publicación, para que la sociedad mexicana que ha sido víctima de la delincuencia organizada y de abusos del poder público pueda tener en dicha ley los mecanismos para una mínima reparación de la injusticia que han recibido. Por ello, suscribimos este exhorto, este pronunciamiento de la primera comisión de la Comisión Permanente. Senador, el senador Humberto Aguilar Coronado, que es de un grupo parlamentario distinto al suyo, quiere formularle una pregunta. Esta presidencia la autoriza si usted está de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sonido en el escaño del senador don Humberto Aguilar Coronado para formular una pregunta. Gracias, presidente. Y sí, la verdad es que para romper esa nueva práctica parlamentaria de que entre compañeros del mismo partido se pregunten, yo no sé si sea para ilustrar o para lucimiento, pero... Formule su pregunta, señor senador, por favor. Presidente, voy para allá y son 3, si me lo permite. Primero, la verdad es que me sorprende mucho que un senador de la talla de don Carlos Sotelo, amigo personal y compañero legislador, a quien aprecio mucho, utilice expresiones maximalistas que pueden ser utilizadas a lo mejor en un discurso de campaña en una plaza pública, pero que me parece que en la Comisión Permanente y como legisladores no tendríamos que hacerlas porque están, me parece, fuera de tono. Usted afirmó que son miembros del Partido Acción Nacional los que obstaculizan precisamente el proceso de la publicación de esta ley, que a todos nos interesa, por lo menos a los que la votamos a favor, este asunto. La pregunta es, si tiene usted los nombres, le pido que los dé. Si no los quiere dar usted en público, le pido que me los dé en privado, porque me parece que es una acción que debe tomar el partido ante una acusación de esta naturaleza, para que ya el partido no sea también más manchado por el asunto. Segundo, dice usted que el no publicar esta ley o los reglamentos, en su caso, es prueba del fracaso de Calderón, dice usted, del presidente Calderón, en su lucha contra la delincuencia organizada, contra el crimen. Me parece que, y se lo pregunto, ¿realmente usted cree que por no publicar una ley, sin siquiera, y usted lo reconoció, que era la tercera pregunta que le iba a hacer, si sabía que todavía tenía el presidente hasta el 11 de junio para poder hacer observaciones, pero ya lo reconoció usted y ya dio todas las fechas, que usted cree realmente que por no publicar esta ley de víctimas, que además a todos nos interesa que sea publicada, significa el fracaso de Calderón y de su política en contra de la delincuencia organizada? Gracias, presidente. Senador Humberto Aguilar. ¿Puede proceder a responder, señor? Muy bien. Senador. Quisiera, igual, senador Humberto Aguilar, si alguna expresión la considera ofensiva, pues expresarle que no es mi intención, no es de mi interés, y de sus preguntas tratar de contestar lo más preciso posible. Son de su partido el presidente de la Cámara de Diputados, es de su partido el secretario de Gobernación y el subsecretario de Enlace Legislativo, y en ellos está cuidar la remisión y, en su caso, hacer posible la publicación de este ordenamiento. Ha circulado en el Congreso y aquí en el Senado y en esta Comisión Permanente los acuses de recibo o el acuse de recibo respectivo de que dicho ordenamiento fue enviado el 10 de mayo. El 10 de mayo. Estamos a unos días que venza el plazo que prevé
la ley. Sin embargo, de manera extraoficial, en lo económico, como se dice, pues ha circulado la versión de que esto no ha sucedido así, que ha habido ahí un desaseo, un inexplicable desaseo, entre que se dice que se mandó, se regresó, que faltaba no sé qué, que había que agregarle no sé cuánto, y los responsables o los funcionarios responsables de este procedimiento, todos son de su partido, del Partido Acción Nacional, ¿sí? Hace poco en algunos medios se registró una declaración del subsecretario de Enlace Legislativo diciendo que se había recibido el día 1 de junio, o que a partir del día 1 de junio, es decir, hace 5 días, iniciaba el cómputo que se prevé para este tipo de publicación. En verdad, si eso no se le llama desaseo, no sé cómo pudiera llamársele. Y si expresa, en mi opinión, puede usted no coincidir, pues un interés de parte de retrasar en lo posible la publicación de esta ley. He reconocido en mi intervención, aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Sin duda, por parte de Acción Nacional, ha habido una expresa voluntad de contribuir a la elaboración y aprobación de este ordenamiento. Así lo he dicho, así lo he reconocido, como del resto de bancadas. Y sí creo que a la vista de los resultados, pues evidentemente la delincuencia organizada pareciera ser, salvo que usted me quiera argumentar lo contrario, acorralada no la vemos, derrotada no la vemos, salvo que usted esté viendo otro país. Pero en México, el México real, para quienes transitamos por muchas regiones de nuestro país, encontramos zonas de difícil circulación y encontramos miles de víctimas inocentes, ¿sí?, de la delincuencia organizada y de quienes debieran garantizar el combate a la delincuencia, pero respetando estrictamente los derechos humanos, las garantías individuales y sociales, cosa que no sucede, lamentablemente. Pareciera ser que también víctima de esta guerra absurda, en el sentido de que no ha sido preparada ni se ha conducido de manera eficaz y eficiente como debiera suceder, también lo son nuestras Fuerzas Armadas. Hoy quienes están en entredicho no son los delincuentes, que per se lo están, sino nuestra institución armada. El golpe quizá más severo acontecido en esta lucha contra la delincuencia no ha sido contra los cárteles, ha sido contra el propio ejército mexicano, con la detención del general subsecretario. ¿Cómo podemos entender eso? Que por cierto, sobre la base de testigos protegidos, solamente de testigos protegidos, da mucho que pensar. Don Carlos, da mucho de qué hacer la reflexión. Le ruego redondear su respuesta. Concluyo diciendo que ojalá este desaseo que se observa en el procedimiento de remisión, recepción y publicación de esta importante ley de víctimas se corrija a la brevedad, se publique y pueda ya darle garantías a muchos inocentes, hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes que han perdido la vida lamentablemente en el fuego cruzado. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, senador don Carlos Sotelo. Esta presidencia informa a la Asamblea que han solicitado hacer el uso de la palabra 2 legisladores más. Al término de sus intervenciones, esta presidencia consultará a la Asamblea si se considera suficientemente discutido. Por lo tanto, hasta en tanto la Asamblea no se pronuncie, no se registrará a nadie más. Tiene el uso de la palabra el senador Carlos Flores Rico e inmediatamente después don Vladimir. Sí, sonido en el escaño del senador Carlos Flores Rico. Del diputado, perdón. Señor presidente, ha hecho usted alusión en 2 ocasiones y el senador, él sí,
Humberto Aguilar Coronado, a un asunto que ya me está preocupando, porque lo observé desde que usted estaba en la sesión anterior, sentado en su curul, y se refiere, estos son tan modernos que no son ni curules ni escaños, pero bueno, déjeme decirle que usted ha preestablecido el criterio de que si alguien está en la tribuna de un grupo parlamentario, no puede ser inquirido por uno del miembro del mismo grupo. Eso me parece un exceso de esa presidencia. A la luz de lo siguiente, señor presidente. En primer lugar, lo que está aquí vigente es el reglamento interior del Congreso. Y en el 104, que usted conoce muy bien, cuando se refiere a la interrupción de un diputado, entre las otras cosas que dice, no menciona que sea de otro grupo parlamentario. En segundo lugar, si eso fuera el caso, el reglamentillo tampoco tiene... Perdóneme, diputado, solo que usted vaya a formular una moción de orden a la presidencia. Oye, estoy en eso. Porque si no, estamos fuera del orden del debate. Estoy en eso. Entonces, es moción de orden a la presidencia. Hay que señor. citar los artículos violentados. 104, y ruego al orador que está en turno en el debate, considere que es prioritario desahogar una moción de orden. Gracias, señor presidente. Y en ese caso, en el reglamentillo tampoco está contemplado ni distinguido este criterio que usted ahora ilustra aquí. En tanto que a nosotros nos interesa muchísimo tener la libertad de preguntarle al orador, independientemente del grupo que pertenezca, si es necesario aclarar o abundar, como establece el reglamento interior, le ruego a usted, si lo considera así, que se consulte a este pleno. Porque si la práctica del Senado no lo permite, en la de la de diputados sí, allá como usted sabe somos 500, y aquí somos mayoría también, pero no me gustaría alegar ese argumento, sino más bien que este pleno defina si es de aprobarse que los diputados y los senadores puedan preguntar al orador independientemente del grupo parlamentario al que pertenezcan. Yo quiero insistir en el criterio de la presidencia de privilegiar el desahogo del debate sobre el punto que la Asamblea está conociendo, que es un punto de acuerdo, y con mucho gusto posteriormente daré respuesta puntual en los términos reglamentarios de la moción, que no es de orden, sino una consideración de criterio. Por lo tanto, quedará la respuesta de la presidencia después para no desviar la atención del debate. Y por último, se concede el uso de la palabra sobre el dictamen que está a discusión al diputado don Vladimir Ramos, hasta por 5 minutos. Y solicita hacerlo desde su escaño, por lo tanto, ábrase sonido en el escaño del diputado Vladimir Ramos. Gracias, presidente. Dentro de la participación, el interés es hacer una clarificación de hechos. Y uno de los senadores que tuvo participación en la tribuna establecía que había habido un inexplicable desaseo en esta tramitación. Lo que no le está diciendo a los presentes aquí es que es sumamente relevante, y lo es incluso para su partido, el siguiente hecho. El firmante de la solicitud al secretario de Gobernación de fecha 10 de mayo de 2012, donde solicita la devolución del decreto que expide la Ley General de Víctimas, fue firmado por el secretario técnico Luis Eduardo Espinosa Pérez, quien fue secretario técnico del expresidente de la mesa directiva, el diputado Acosta Naranjo, y hoy candidato a diputado plurinominal. Permítame. Sí. En primer lugar, debe de estar corriendo el tiempo del que dispone el orador y no está corriendo el reloj. Y quiero rogar a todos que, como es una intervención de un orador que solicita hacerla desde su escaño, se le guarde también la debida atención y respeto. Continúe, señor diputado. Muchas gracias, presidente. Entonces, el secretario técnico, Luis Eduardo Espinosa Pérez, que estuvo con el diputado Acosta Naranjo en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, es hoy candidato a diputado plurinominal por el PRD para la próxima legislatura. Este último dato no es trascendente. Lo que es relevante, como dije en un inicio, es que se haya acusado en tribuna dos adjetivos: inexplicable desaseo, que si es desaseo no tendría por qué ser explicable. Pero el tema es el siguiente: no se coincide
que alguien que hoy está siendo candidato a diputado plurinominal, que son cuadros relevantes de un partido, no haya tenido la delicadeza de informar a su grupo parlamentario. Y si lo hizo, quiere decir que este documento tenía la venia, la consideración, el conocimiento expreso del grupo parlamentario. De no ser así, bueno, ya tendrán que llamar ellos a cuenta en cuestiones partidistas. Dicho lo anterior, entonces, los plazos con los que cuenta el gobierno federal para expedir la ley de víctimas, de los cuales se ha dado testimonio aquí, los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos mostrado nuestra férrea disposición de acompañar esto como compromiso con los dolientes. Entonces, sí sería muy bueno que esto quedara de conocimiento de la ciudadanía. Muchas gracias, presidente. Sí, me permite, diputada, solamente quiero hacer que recuerde la Asamblea que esta presidencia informó previa a la intervención que toda vez que han hablado don Humberto Benítez, don Carlos Sotelo, y está todavía pendiente en la lista el don Francisco Arroyo, a quien de hecho le pido una disculpa porque era antes que esta intervención. Pero es precisamente cuando no se integran las listas y se pregunta a la Asamblea lo que sucede. Por lo tanto, tendré que preguntar, porque ya se había advertido la Asamblea. Mire, en ese caso, tiene el uso de la palabra, vamos a continuar, retira la presidencia el planteamiento de consultar a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido y continuaremos con los registros de oradores. Tiene el uso de la palabra don Francisco Arroyo, inmediatamente después la señora legisladora, doña Telma, es para hechos. ¿A quién? ¿A quién va a hacer? Bueno. Y la que se refiere a las alusiones personales tienen... Señor presidente, yo le reitero el respeto a la conducción del debate y esperaremos que usted turne conforme al decimonónico reglamento, porque debemos de recordar que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión funciona en base al decimonónico. Estamos en este momento, sí, auxiliados por un reglamentillo, pero básicamente estamos en el marco del viejo reglamento. Y el viejo reglamento tiene una práctica parlamentaria que puede ser tan laxa como nosotros querramos, como la voluntad de la Asamblea, porque curiosamente en el derecho parlamentario se privilegia el acuerdo de las voluntades. Yo creo que ha sido prudente y bueno que esta mañana, esta tarde ya casi, la Asamblea conozca de los detalles de este intríngulis tan severo, hay veces tan cruel y tan enredado, de lo que parece ser un cuento chino, pero del chino Espinosa, que es un amigo al que queremos, respetamos y saludamos desde esta tribuna, porque es una gente por demás ameritada, que ojalá y que llegue a San Lázaro para enriquecer los trabajos de esa Cámara con su sapiencia parlamentaria. Vengo a la tribuna a honrar la palabra de Rosario Green, una meritada internacionalista que ya para el final del periodo parlamentario, del periodo ordinario, se fue muy enojada porque no pudo venir a la tribuna a plantear un exhorto a la canciller por la falta de reglamentación de la Ley de Cooperación Internacional. Rosario se enojó, nos reclamó a varios de nosotros, y yo hoy un poco para su contento, pero también para colmar una petición que me parece muy justa de parte de la Green, vengo a pedirle, señor presidente, sea usted tan bondadoso en su momento, de pedirle a la Asamblea que agreguemos la falta de reglamentación de la Ley de Cooperación Internacional, y para cumplir con el decimonónico es que me permito dejarla por escrito. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Sí, permítame, déjame informar a la Asamblea que ha solicitado para responder alusiones personales el senador don Carlos Sotelo y tiene
preeminencia sobre otras solicitudes de uso de la palabra. Ha solicitado también el uso de la palabra don Jaime Correa y doña Telma Guajardo, ellos dos en los términos del reglamento para rectificación de hechos. Tiene el uso de la palabra el senador Sotelo para responder a alusiones personales y por su disposición lo hará desde su escaño. Ábrase el sonido en el escaño del senador Sotelo.